Siempre he defendido el género Isekai diciendo que es la herramienta perfecta de un autor para exponer una gran historia de fantasía. Es una plantilla para el escritor, un lienzo para a su vez mostrarnos un mundo de cero, ponernos en los pies del protagonista y mostrarnos todo lo que quiera mostrarnos en primera persona casi, ya que el protagonista, como nosotros los espectadores, tiene que aventurarse en ese mundo nuevo e ir descubriéndolo. Aunque en los últimos 7 años para acá no he hecho nada más que perder la fe en el género. Para entender por qué existe este compendio de basura al que nos tenemos que enfrentar season de anime tras season de anime, hay que remontarnos algo en el tiempo. Grecia, 300 años antes de Cristo. Ok, no. Yo personalmente creo que en la literatura o ficción moderna todo agarró forma con los cuentos o novelas a finales del siglo XIX. Libros como Alicia en el País de las Maravillas de 1860, donde seguíamos a una niña que persiguiendo a un conejo blanco cae por el agujero de un tronco a un mundo de magia y fantasía donde pasa de todo lo que te puedas imaginar en un mal trip de hierba. Y pues mientras va conociendo toda clase de criaturas y paisajes fantásticos, tiene que descubrir el cómo volver a su casa, o el maravilloso mago de Oz. Y ese no, me refiero al cuento de 1900 donde de nuevo una niña es arrastrada a un isekai donde irá conociendo toda clase de criaturas que para nada fueron objeto de mis pesadillas infantiles, hasta ayudarlas a llegar a su objetivo y ella pues volver a su casa. Ahora, si bien esto es así, no creo que cuando alguien mencione isekai lo primero que se te venga a la mente sea un cuento del siglo XIX. Según Wikipedia, el género isekai es un subgénero que de manera intrínseca tiene que ser proveniente de la fantasía japonesa. En estos términos, Aura Butler Dunbine es conocido como el primer isekai de la historia, y si bien puede ser cierto entre comillas, ya habían historias shoujos y isekais desde los años 60, donde muy posiblemente a alguien le suene, sí, muy posiblemente a alguien le suene, Okenomui Show, por ejemplo, sí, famosísima obra popular. A ver, evidentemente nadie se ha visto esta poronga, pero diferentemente a lo que se puede llegar a creer, esta moda de mantener shoujos y isekais se mantendría, tendría su público, porque duraría ni más ni menos hasta que los años 90, 30 añacos de esta moda, donde ahora sí quizás le suenen obras como Inuyasha, por ejemplo, que sería una de estas primeras variaciones de estos shoujos para que el material también lo conocieran en el género masculino, metiendo peleas y otra clase de atractivos más shonen, digamos, y así fue variando hasta lo que conocemos hoy en día. Pero en todo este proceso, ¿qué pasó para que hoy en día estemos viendo la misma historia 16 veces como mínimo por año? En 2002 se estrenaría una obra de culto, Hakusai. La historia es un tipo que es atrapado en un MMORPG del que no es capaz de salir. A que le suena de algo, Esta franquicia agarraría gran popularidad, sobre todo en Japón, lo suficiente como para inspirar a un tipo en 2010 en crear lo que ahora sí sería el boom de lo que conocemos hoy, Sword Art Online, referente de la caca, pionera en bucear en mierda, símbolo de la coprofagia. Lo mejor de esto es que ni siquiera me he visto SAO. El éxito de SAO fue tan masivo dentro y fuera de Japón que fue lo que provocó ese estallido en cientos de autores a crear su propio SAO, como si de Roger gritando que existe el One Piece se tratara, lo que nos lleva a la actualidad. Hoy en día, leer una sinopsis como esta y ver una portada como esta y ver el tag que claramente dice Isekai y esperar que sea un buen anime es, como decía mi abuelo, esperar que una de 18 aún sea virgen. Son historias monótonas, insípidas, repetitivas, personajes planos, todo personaje femenino que aparezca es mero fanservice barato para pajeros y ese, amigo, es el único punto bueno que tienen. No hay desarrollo ni continuidad y todos se amarran a los clichés más estúpidos que te puedas imaginar, y por alguna razón hay una fuerza superior que me obliga a verlos season tras season como una tortura o castigo que me merezco por algo atroz que tuve que hacer en una vida pasada. Ya ni siquiera quiero hablar de este fenómeno que hubo, que por lo menos ya está cesando un poco, que era de bombardearte con isekais de granjas. El prota se moría, se iba a otro mundo y se volvía granjero, y ya ese era el plot, y por alguna razón yo seguía buscando a la virgen. Pero en todo este tanque séptico de excremento humano hay excepciones, y son esas excepciones lo que me hicieron fanático del medio y del género. Konosuba, Overlord, Tensura, Digimon, el isekai de la panita del libro, Joujo Senki, Lock Horizon. Incluso si dejamos de ser tan puritanos en lo que es un isekai, Doctor Stone cumple con la mayoría de cosas, ¿no? Y lógicamente el que nos cita el día de hoy. Mushoku Tensei es una historia que me genera muchas cosas. Siempre que acabo de ver una mini season o parte de esta, termino con muchos sentimientos divididos, porque me acabo de volver a terminar la tercera, o bueno, la primera parte de la segunda season, como le quieran decir. Como odio que hagan esto, que estoy viendo Shingeki. Me pongo en retrospectiva y no dejo de pensar el cómo me vendieron la historia de un tipo en un mundo de fantasía mientras superaba la disfunción eréctil. Y lo peor es que mientras tengo ese sentimiento de preguntarme cómo es posible que ya terminara la season y no pasara una mierda en toda esta, más que ahora se le para el pilín, tengo este otro sentimiento que me grita muy adentro de mí que es lo mejor que me vi en mi fucking vida. ¿Qué tal, pura vida? Soy Lama y este es sencillamente el mejor isekai que jamás ha existido.
大丈夫ですか？聞こえますか？血圧低下。輸血準備聞こえますか？名前わかりますか？畜生畜生畜生。人の見た瞬間そうなった。シルフ、待ってよ。英語にルディの名前を見て本当に嬉しかった。Mushoku Tensei es el primer isekai. ¿Qué significa esto? Ya vimos la historia del género y a pesar de que existió Log Horizon, los shoujos de los que hablamos, Hakusai, el que también es llamado el primer isekai, ahora Battle Doombain y por supuesto SAO, con solo los 5 capítulos que me habré visto en su momento, siento que todos estos se alejaron bastante de lo que una historia en formato de cómo funciona conocemos como un isekai. Sí, incluso SAO. Es que están dentro de un juego, entonces es el mismo mundo. Cállate, weón, no me refiero a eso. Para mí es vital, por ejemplo, en un isekai que un mundo de fantasía sea nuevo, en el que el protagonista se tiene que aventurar a conocer. Esa es la base de un isekai, como les dije antes. Esto no sucede en SAO. Por lo que yo vi, hasta al menos hasta donde vi, Kirito ya conocía a Son y Fa todo su mundo y simplemente estaba smurfeando. Finales de 2012, tan solo 2 años después del llamado de Roger, es que en el sitio web Shousetsuka Ninarou se comenzaría a publicar la novela web de Mushoku junto a otras contemporáneas como lo serían Overlord, Re:Zero, Konosuba, por dar algunos ejemplos. El éxito de la obra de Ryujin na Magonote sería tan grande que tan solo un año y medio después un sello como MF Books publicaría todo esto en una serie de novelas ligeras ilustradas por Shiro Taka. Aquí en Occidente no es tan común el consumo de novelas ligeras. Ahora, a niveles hispanos, seamos sinceros, es bajísimo ya por sí el promedio de lectores que hay. Ahora, aparte de eso, tenemos que situarnos hace 10 años, donde la cultura del manga anime no era tan masiva como lo es ahora. Entonces, imagínense que el conocimiento que habría sobre novelas ligeras, por lo que puede hacérsenos difícil quizás el imaginarnos el antes y el después que marcaron toda esta corriente isekais en la cultura del país del sol naciente. A pesar de que SAO fue el grito de guerra de cierta manera para las historias de fantasía que en su momento serían Mushoku, Konosuba, etc., Mushoku y sus contemporáneos fueron el real grito de Roger para lo que hoy en día vemos como un isekai, lo que hemos venido viendo hace fácil 8 años. Y respondiendo a la pregunta del principio, ¿qué hace diferente Mushoku del resto de isekais? En esencia nada, realmente. Mushoku te cuenta la vida de un perdedor que reencarna en un mundo de fantasía medieval donde conoce la magia y descubre rápidamente que está chetadísimo, y lo vamos a acompañar en la aventura de su vida en este otro mundo. ¿No le suena de algo? Esta sinopsis calza perfectamente con la mayoría de obras que se estrenan por temporada. Pero bueno, por lo menos en Mushoku no entra en una academia de magia porque... ok, no dije ni mierda. Podrían pensar que todo esto es a grandes rasgos, pero no. Mundo de magia, ciudades amuralladas, cantidades obscenas de ecchi y fanservice. Y me hace gracia ver cómo incluso la obra comienza con el personaje con más cameos en la industria del anime, Kamion-chan. Pero esto no responde a nuestra pregunta. Yo, como persona random noname de internet, cuya opinión no es ni más ni menos que una más del montón, les quiero plantear una teoría, una hipótesis que al menos a mí me hace sentido y lo he notado con la cantidad absurda de historias de este género que he visto. Para mí no es una casualidad que la mayoría de obras que la comunidad considera como las mejores del género hayan sido escritas entre 2010 y 2014 como máximo. Es ahí cuando el movimiento isekai venía tomando fuerza. Es como si esta nueva herramienta o plantilla los autores la tomaran, como dije al inicio, del video, de forma que les ayudara a exponer todo lo que artísticamente querían, y esa palabra es clave. Siento que la gran mayoría de esos autores tenían una idea que el género simplemente les ayudaba a desarrollar. Ahora, actualmente la gran mayoría de obras que salen es como si hubieran tergiversado todo lo que era el género y quisieran simplemente una tajada del queque del éxito de estas predecesoras, buscando algo más económico que otra cosa con una fórmula que ya saben que medio funciona. Por eso tantos productores le dan el ok a animes vacíos, sin alma. Los odio y isekais de granja, los odio. Igual, no son solo estos, son todos los demás que no son más que un control C, control V del resto. Yo personalmente siento que la obra a la que más le quisieron robar este montón de carroñeros desvergonzados es Mushoku Tensei, volviendo clichés ahora con el tiempo, cosas que en su momento no lo eran, o no lo eran tantos al menos, y en que incluso si ya lo estaban, Mushoku les dio una vuelta mínimamente, cosa que el resto no pudo. El ejemplo perfecto es el que ya hablé, el del protagonista perdedor y depravado. Mientras los animes de ahora te venden la historia como un infomercial donde te dicen: hey bro, vos sí, perdedor, mira, puedes reflejarte en este otro, el protagonista de mi historia, el cual se vuelve rechingón de la noche a la mañana y sin ningún esfuerzo ya tiene un harem de perras a su alrededor. Vos también puedes ser como él. Y es como si te estuvieran invitando para que te tires al frente del primer camión que vas en la calle.
Por eso es que digo que tergiversan la historia, porque crean un protagonista basura para que las basuras en el mundo real se vean reflejadas en él, o en el mejor de los casos quizás un niño inmaduro. Quizás es la razón del por qué la mayoría de la comunidad de los isekais no supera los 16 años, y yo no me siento muy orgulloso de lo que acabo de decir. En cambio, Mushoku Tensei te habla de un protagonista basura directamente, pero mostrándote el punto de que se puede cambiar, cómo se puede salir de ese abismo, el ser rechazado de la sociedad. Te profundiza demasiado en esto, incluso en el cómo llegó a ese punto del que parece no tener retorno. Esa profundidad es lo que la diferencia del resto. Y tenemos que hablar de Rudy. Entonces hablemos de uno de los mejores protagonistas de la historia de la ficción. Hablemos de Rudeus. Rudeus es un protagonista perfecto, y no digo esto porque sea un personaje que no comete errores, que siempre tiene una solución o que se luzca siempre que pueda ante el espectador full giga chat, tipo Sakamoto Deska o Ayano Koji de Classroom of the Elite. No, papá, es todo lo contrario. Rudeus es un protagonista que agarra el concepto de su obra y lo expresa de la mejor manera posible. A ver, el man se mea encima y da un asco y un repelús que no tiene el más mínimo sentido, pero de eso trata la obra. Mushoku Tensei es el viaje y el cambio de cómo alguien en su situación puede salir adelante, cómo alguien rezagado puede reinsertarse de nuevo en la sociedad. Rudeus es un personaje frágil que ha pasado por mucho, y si bien la historia nos muestra cómo no todo fue culpa de él mismo en su vida pasada, porque hay cosas que se te pueden salir de las manos, como el fuerte y traumático bullying que sufrió, él sí pudo hacer muchas cosas para cambiar su situación. A través de esta nueva oportunidad en otra vida nos va mostrando cómo muchos de los problemas gigantes en su mente eran simples idioteces. Ya apenas en el segundo capítulo logra ver que no tenía por qué temer a salir de la casa. Tenía traumas que le daban justificación a todos esos sentimientos, pero no hay de otra más que salir y dar la cara. Ese es el mensaje de la obra. De nuevo, es que es solo el segundo capítulo y ya logró superar su agorafobia, que para nada lo acabo de googlear. Mientras Rudeus era gordito, que esa es otra cosa que me tiltea no saber el nombre de Rudy cuando estaba en nuestro mundo, pero bueno, volviendo al punto, tuvo muchos errores y no es un cambio de la noche a la mañana. Incluso ahora en este mundo nuevo de magia y dragones, tiene que ir aprendiendo. Estuvo encerrado durante 20 años. Hay muchas facetas de la vida que aún no conoce. Tiene que dar sus primeros pasos en algunas cosas. Y no voy a mentir, me da un poco de asco el ver cómo dice que está emocionado por crecer junto a Sylphie, porque los dos son niños. El mamón la está forjando para ser su esposa. Hijo de puta, tiene 40 tacos. Pero es un proceso y el escritor lo sabe. Es un cambio paulatino sobre un tema bastante maduro, bastante adulto. Y no me refiero a la obscena cantidad de fanservice de la obra, que este es un tema del que hablaré dentro de poco, sino que lo que busca expresar Mushoku Tensei no es algo tan sencillo. Es un tema bastante difícil, así como lo es la reinserción dentro de la sociedad para alguien como Rudy, que es visto como un fracaso. Rudeus es la historia de alguien que está totalmente inmerso en un estado de desorientación y desesperación, que afectó profundamente su bienestar psicológico y su capacidad para reintegrarse en la misma sociedad. Su vida perdió una estructura al abandonar los estudios y sin ningún propósito que proporcione un esquema laboral o académico, una vida vaga sin rumbo. Desata sentimientos de inutilidad, llevando a su vez a la deserción y ansiedad, y un montón de trastornos como la falta de autoestima en un sinfín de negativos, porque ese sentimiento de marginación y minusvalía te adentra en un ciclo en lo que dejas de buscar una solución al problema porque pensás que no sos capaz igualmente. El estigma asociado a las personas en ese estado tampoco ayuda, solo agravia las cosas, generando a su vez sentimientos de culpa y vergüenza. Ante toda esta avalancha pueden haber muchas reacciones, y Mushoku Tensei es una historia que nos muestra cómo salir de ese pozo que parece no tener fondo. Ese es el verdadero trasfondo del protagonista. Esto le trae arrepentimientos porque claro, ahora en esta aventura logra comprender cosas que antes no pudo. Y otra cosa que es muy importante, la narrativa de Rudeus no hace sobreexposición de esto mismo. Es muy fácil tratar un tema complejo como este y poner a los personajes a hablar como loros sin parar de esto mismo para forzarte a ti como espectador a empatizar con el protagonista. Ya saben, la regla de oro del cine: mostralo, no lo digas. Y aquí es precisamente lo que sucede. Con cada pequeño paso que hace en la vida de Rudeus, no explota a decir todo lo que sintió en el momento. ¿Por qué? Porque la obra te respeta un mínimo como espectador para poder comprender qué es lo que está pasando. Estas son algunas razones por las cuales a mí personalmente no me gusta Re:Zero, por ejemplo. Siento que Subaru es un personaje con demasiada sobreexposición y me trata como si fuera retrasado, o más recientemente a Nohana, el cual hace poco le sacó un video hablando de esto mismo, incluso lo titulé como un circo melodramático. Para mí los casos son muy similares, pero las formas en las que la obra hace el delivery, como te entrega eso que te quiere contar, son la diferencia. Hay múltiples momentos de esto mismo, de cómo se tiene que ir levantando, aprendiendo de sus errores a lo largo del camino, Rudy. Un momento que me gusta bastante es cuando en la primera temporada ya están en el otro continente
continente después del desastre mágico y ya están en el arco de aventureros siendo Detuendo, Ruyerdo, Rudeus y la Peliput. En media misión ven un grupo de novatos y los siguen y en determinado momento se ve que van a ocupar ayuda, pero Rudy quiere jugar un tira y afloja por puro egoísmo, para verse más cool, y dice que aún no los ayuden como si por guión fuera imposible que estos murieran, hasta que un pato se lo fumiga un monstruo. Con la muerte de un inocente en sus espaldas por una completa idiotez, Rudeus evidentemente tiene el día hecho una mierda. De hecho, por otra inmadurez va a peor, pero al final logra enderezar y comprender que bueno, no todo gira a su alrededor. Y es un pequeño golpe de humildad que le enseña a Ruyerdo. Es una lección importante la que se lleva y como les digo, este es un pequeño ejemplo del desarrollo gradual que va teniendo el protagonista. Y es cualquier mierda esto y la obra lo sabe y pasamos adelante. Pero mi punto es que si esto fuera en Ohana, tendríamos 10 minutos de los personajes llorando y gritándose los unos a los otros por la muerte de este extra que a nadie le importa. El protagonista aprendió y ya todos están bien. Es un buen final ese pequeño paso en la vida de Rudeus, porque de nuevo logró aprender algo importante. Sí, un buen final para todos, menos para este idiota que se murió. Toda la segunda temporada trata más bien a Rudeus tratando su impotencia sexual y viejo. Aquí es donde yo digo que Mushoku Tensei es una maldita obra maestra. Es una obra capaz de crearte un mundo de fantasía increíble, tridimensional, uno de los mejores world buildings de la ficción, un reparto de personajes impresionante y escribirte una temporada entera sobre la disfunción eréctil. Rudeus, como dije al comienzo, es primerizo en muchas cosas, sobre todo relacionadas al amor. Tiene esta mala experiencia donde Eris lo dejó después de decirle que no sabe coger, y de nuevo nuestro protagonista tiene que levantarse. Levantarse, ¿entienden? Es extraño ver un mundo de fantasía y ver que el eje sobre el que gira la historia es literalmente la falta de pastillas azules, pero por eso digo que es una historia en extremo madura. De nuevo, como al comienzo, es un tema bastante difícil de abordar, pero de alguna manera Mushoku lo consigue, y no solo lo consigue, sino que te da una masterclass de empatía con escenas como esta que me sigue poniendo los vellos de punta. Un nuevo trauma apareció y si bien ya no está estancado porque sigue buscando a su madre, a Zenith, después del desastre de Maná, sí se ve devastado. Ya aprendió que no puede quedarse a esperar para siempre porque si no nada va a cambiar. Aún así tiene una fuerte herida y va a tratar de curarla. Me encanta lo jodidamente real que se siente, incluso la genuina felicidad que puedes llegar a sentir como espectador porque el pajarito le vuelve a cantar. Hombre, soy adicto al porno, veo gente coger a través de una pantalla todo el tiempo y nunca me siento así, siempre me termino sintiendo miserable, pero esta vez es algo distinto. El sufrimiento y el agobio de toda la temporada realmente se siente, incluso el cómo otros personajes lo quieren ayudar en esto. Me encanta cómo la obra se toma tan en serio un problema como este, weón. Como protagonista cumple perfectamente y sé que eso puede sonar medio extraño, pero la obra, a pesar de que se centra demasiado en Rudeus, que al final no deja de ser su historia, la historia de su vida, tiene un world building que es de lo mejor que he visto en mi vida, incluso mejor en mi opinión que el de Tensura, que para mí era lo mejor que había en el género. El world building que sigue Mushoku Tensei es Dios. Mushoku es una de las obras con mejor world building que he visto en mi vida. Los personajes avanzan en su propia historia y siguen la línea de tiempo. No son estatuas en T-pose esperando a que Rudeus haga algo o que interactúe con ellos. ¿Qué va, papá? Aquí los personajes están vivos y esto lo venimos viendo desde que comenzó la obra, desde que se empezaron a forjar todos estos cimientos para la misma. Donde más claro se hace es con Paul, el cual anda desesperado buscando a su familia con una hija en brazos, teniendo que emprender un viaje exhaustivo y agotador que cuelga desde la desesperación y la fe de que su familia siga a salvo. Todos estos sentimientos tan humanos como angustia, preocupación, tristeza, agonía, retenidos en el personaje, convergen en el reencuentro con Rudy. Para la despedida de estos, vemos que a pesar de que nosotros los espectadores seguiremos con Rudeus, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, Paul se va con su hija porque tiene cosas que hacer. Su vida continúa, así como lo hizo cuando nos despedimos de él en la aldea buena, o bueno, cuando sopapió a su hijo y lo echó de la casa. Este mismo caso y ejemplos de esta construcción de mundo se da con Lilia y su hija, la cual vemos que también no es que se estuvieran viendo la cara todo este rato en el que Rudy estaba en el continente demonio, sino que también tenían su historia, también pasaron por muchas cosas. Incluso a Roxy la acompañamos durante gran parte de su viaje con sus nuevos camaradas. Incluso en los primeros capítulos, cuando ya deja la casa de los Greyrat, vemos en qué anda, lugar al que viajaremos más tarde de la obra, viendo personajes que por supuesto que conoceremos, y vemos parte de su desarrollo y evolución, e incluso nos damos a una idea de cómo era antes de que la conociéramos en la obra por medio de sus padres. También descubrimos que tiene algunas amistades, viendo otro ejemplo más de cómo este mundo está mucho más entrelazado de lo que creemos, y ese sentimiento es perfecto porque nos da demasiada tridimensionalidad a su mundo y realismo, y tenemos la certeza que mientras estamos con Rudeus, quizás en otro continente está pasando algo demasiado importante.
En esta segunda temporada de inicio vemos que Sylvie también lo ha pasado difícil desde el desastre de Maná. Incluso desde que Rudeus se fue de la aldea, vemos que no se ha quedado quieta. Lo que tiene implicaciones en un sitio lo va a tener en otro porque el mundo está totalmente entrelazado. Apenas comienza esta segunda temporada se nos habla del mundo que cubre la historia, o más bien la parte del mapa de Mushoku Tensei que vamos a explorar ahora. Los reinos del norte, el reino de Ranoa, que es el de la educación mágica, Neris, objetos mágicos, y Basherant, estudio de la magia, lo cual nos dice de manera clara cuál va a ser el enfoque de esta season. Que recordemos también que nos hablan de Ranoa desde el capítulo 2 de la obra, cuando Roxy le cuenta a Rudeus dónde aprendió todo lo que sabe. Y me parece impresionante cómo en apenas 36 capítulos más o menos que tenía la obra hasta ese momento, porque bueno, ya empezó la cuarta temporada o segunda parte de la segunda season. Como amo que hagan esto. Te estoy viendo, Shingeki. Volviendo, 36 capítulos que tiene la obra, en esta siguen habiendo aún más conexiones del principio hacia después. Más ejemplos de esto. Cliff de primeras tiene esa reacción hacia Rudy porque Eris lo despreció por este. Rudeus sin tener una mínima idea. De nuevo, Eris no se está rascando las tetas viendo al techo desde que se separó de Rudeus. También anda viviendo su vida. Uno de los momentos más desconcertantes cuando en una montaña mataron a Rudeus, pues conecta rápidamente y logramos comprender de una vez un montón de cosas. Viejos amigos de Paul viajan con Roxy para buscarlos y luego Ellis se vuelve muy amiga de Rudeus de manera también orgánica y luego se junta con Cliff, y a esto es a lo que me refiero con que hay un mundo entero que se mueve en paralelo con Rudy. Lo digo totalmente en serio, Mushoku tiene uno de los mejores world buildings porque no solo crea los lugares y vemos viajar a los protagonistas de un lado a otro, que eso también es increíble, sino que te crea un mundo casi tangible y pone a todos sus personajes a recorrerlo de un lado a otro. Este es un mundo que respira por sí mismo. Cada una de las cosas de la serie está puesta porque en el futuro, si no es que en ese momento, tendrá un propósito. Me parece increíble cómo incluso el payaso este gordito que le hacía bullying a Sylvie, que solo sale medio frame, podrá dar justificación de ser mucho más adelante. Y para esto es clave otro punto, y es que los personajes de Mushoku Tensei son personas totalmente reales, de mis secundarios favoritos. Y viniendo a esto, toca hablar del padre del año, padre de los padres, Paul Grey Rato. Paul es un personajazo y mi favorito después de Rudy. Desde la primera temporada es un personaje que, muy parecido a Rudeus, le vemos fallar. Nos mencionan alguna vez que tuvo problemas con la familia de los Grey Rato y pues es un mujeriego, incluso después de casado. Y para mí su mejor faceta también es un hombre que falla como padre. ¿Esto lo hace malo? Ni de cerca, papá. Siempre está dispuesto a ver sus fallos y quiere dar cara a sus problemas afrontándolos de frente y de la mejor manera posible, yendo de la mano con ese primer mensaje de la obra. Al puro principio de la primera temporada le vemos pegarle a Rudeus, que tan solo tiene 5 años en ese entonces. La razón de esto, porque se siente un poco asfixiado al ver que su hijo es perfecto. Esto es cuando Rudeus defendió a Sylvie por primera vez, que les tiró un poco de agua a los matones y luego un chamaco fue con un muretón acusando a Rudeus. Paul no es un personaje idiota, aunque muchas veces lo parezca. Él era consciente de que Rudeus, si tuviera un problema, lo solucionaría con agua, ya que para ese punto era un mago de nivel sagrado. No tendría por qué irse a los puños, y lo que es más, al comienzo de ese mismo capítulo, Paul expresa sus preocupaciones de por qué putas un niño de 5 años se comporta como si tuviera 30 veces. Sí, ¿por qué será? Haciendo bromas sarcásticas o expresándose tan bien, hablando tan claro, diciéndose de sí mismo como un niño muy sensato. Claro, no es tanta preocupación, es más, como él dice, incomodidad. Rudeus, al ser perfecto, no le da una oportunidad a Paul de ser un padre, de poder guiarlo. Al ese momento no llegar, él lo intenta forzar, cayendo en este primer momento catártico, donde inmediatamente después de pegarle a Rudeus, sin darle una oportunidad de defenderse, se da cuenta que se equivocó y lo lamenta y trata de mejorar eso en la escena siguiente, donde bueno, le puede dar consejos amorosos a Rudeus, ya que tuvo problemas con Sylvie. Es donde le quita la ropa, ya saben, la escena God. Volviendo a Paul, a pesar de que al final ayuda a su hijo, le da un poco de orientación y hace su función como padre, que es el heredar, en este caso sus conocimientos. Recordemos que un vínculo sanguíneo padre-hijo es eso, precisamente, herencia. Termina dándose cuenta de que pues le está enseñando cosas bastante raras a un niño de 5 años. De todas formas, ese sentimiento de frustración hacia Rudeus igualmente se mantendría, o tal vez no. Es lo que dije al principio, Paul no es un personaje idiota, él aprende rápido, y todo este momento del que les acabo de hablar es crucial porque Paul ya ve diferente a su hijo a partir
partir de acá. Es claramente un prodigio, o bueno, un cuarentón reencarnado. Lo importante es que la manera en que lo mira cambia. Por eso es que ya más tarde lo manda con su familia al castillo porque está seguro que Rudeus se las va a apañar. Y esto nos da pie a mi momento favorito de toda la serie. Ya para la segunda parte de la primera temporada, después del accidente de Maná y que todos fueran transportados, aún seguíamos en el continente de Milis y Rudeus se encuentra con un viejo conocido en una pelea en medio de unas bodegas. Todo el tema de la pelea entre Rudeus y Paul es mi parte favorita de momento de todo Mushoku Tensei. De largo, me parece un momento sumamente fuerte, porque como ya dije, expone de manera crucial un perfecto desenlace a lo que vimos en la primera parte, cómo quedó la relación entre Rudy y Paul. Después de lo que sucedió con aquella pequeña pelea, Paul cambió drásticamente de perspectiva. Ya no veía a Rudy como un niño más, sino que a través de errores y experiencias pudo comprender que Rudy era un genio o un cuarentón reencarnado. Para cuando sucede el reencuentro esperado entre padre e hijo, Paul de cierta manera se siente traicionado, mientras él anda con Norm desesperado, ahogado otra vez en la bebida, rescatando afectados del desastre. Escucha a su hijo, del cual ya tenía grandes expectativas, que lo ha tenido mucho más fácil que él. Es como si gritara una necesidad de reconocimiento por todo lo que ha hecho y a su vez echarle en cara a su hijo de que no estuvo a la altura de sus expectativas. Rudy se enoja porque su propio padre le está menospreciando todo lo que ha hecho, pero esa es solo una fachada en medio de la discusión. Paul le cuenta que todo el continente central, incluido el de Abuena, están hechos mierda, no hay nadie, y le reprocha a Rudy cómo es que no fue capaz ni de escribir una carta. Y esto es magia pura, porque sí, ya vimos que logró superar su fobia a salir de la casa e intentar algunas cosas, pero en esencia, lo que lo hace diferente del Rudeus a la Tierra, de momento, no lo sabíamos, y de cierta manera parece que no hay ninguna diferencia ante sus propios ojos. Rudy estalla en enojo al percatarse de que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo que era antes, ignorando, haciendo vista gorda de todos sus problemas. ¿Cómo es posible que en año y medio no se le ocurriera mandar una carta o preguntarse si los demás estarían bien? Incluso cuando escucha esto, su primera preocupación no fue ni siquiera su madre, sino que fue su novia. Ambos se equivocaron y fueron totalmente egoístas. Rudy, al ser un despreocupado y un inmaduro, sin cuestionarse en un solo momento por el bienestar de los otros, y Paul con sus sentimientos egoístas, primero de exigir reconocimiento de su hijo como si realmente lo necesitara, y dos, colocándose sobre un pedestal de moral con cierta envidia al ver lo fácil entre comillas que esto lo había tenido sin siquiera cuestionarse de si realmente habría sido tan fácil para él. Mi momento favorito es la reconciliación y me encanta no solo cómo está escrito, que para mí es una excelencia pura, sino el cómo está dirigido, mostrándote el silencio incómodo de ambos, el cómo no encuentran palabras, el cómo ambos se quieren disculpar porque son conscientes que la cagaron, un pequeño flashback de Rudeus que le ayuda a comprender mejor la situación, reconociendo así su pasado para darle solución a sus problemas de presente y evitarlos a futuro. No sé, se me hace tan realista, tan expresivo todo este momento, que si lo decimos simple es una completa idiotez la pelea, y esto lo refleja perfecto la serie con el cantinero que está ahí y que los ve como si fueran estúpidos, una tontería que nos llevó casi 2 capítulos, lo cual es un montón para una serie más o menos corta como esta, pero es tan reflejable, una pelea tan idiota como esta. Si lo analizamos, estoy seguro de que todos que puedan llegar a ver esto, pues hemos pasado por situaciones más o menos parecidas, y se nota que esta clase de situaciones son las que el autor utiliza para pasar su mensaje, y a mí simplemente me parece una maravilla. Paul es el personaje más trabajado de la obra después de Rudy, y esto está clarinete. Pero hombre, el resto de personajes de la obra tienen su magia. Es increíble cómo cada uno tiene su encanto, incluyendo a su harem. Claro que hay que hablar de las 3 waifus. Mi favorita es Roxy, de lejos. Eris, pues es una niña, y si bien el personaje es un dere, no es que me aburra porque en Eris parece un poco más desarrollado. El personaje, pues, es una niña y actúa como una niña. Sí, soy un genio. Tiene comportamientos sumamente inmaduros y imposible olvidar que es la culpable del trauma de Rudeus. Está claro que con cierta medida fue obligada a separarse de él porque tiene una importante misión que no puede lograr si está con Rudy. Es algo que tiene que hacer sola, pero hay maneras, hija de la gran puta. Fuera de ese momento, que lo digo más en broma, es un buen personaje que cumple con lo suyo, además de que muchos de sus comportamientos, así como dice Rudy, en la primera temporada son fáciles de explicar, ya que es lo que vio de niña. Es una forma ruda de ser, es la que aprendió de su abuelo, y que la obra también te deja bastante en claro que es quien vio como modelo a seguir. Quién sabe si incluso Eris en el futuro se cogerá a animales antropomórficos. Sylphie directamente me cae mal, me da rabia que sea un personaje tan inconsistente y que directamente sea tan estúpida. Cuando vemos que anda en la academia y que hay tanta interacción entre ella y Rudeus que aún no se da cuenta,
Rudeus no tiene la culpa de no ver que Fitz el silencioso es en realidad su amiga de la infancia. Anda ocupado con una rutina extrema, preocupado al no saber de su madre y con un problema algo personal. Él está ahí en la escuela de Ranoa investigando por el desastre de Maná, en parte porque así se lo dijo el dios humano que cada vez pienso que de Dios no tiene nada y solo es un degenerado, y aprender algo de magia que quizás le venga bien. Ahora, Sylvie no sabe nada de esto. Ella lo que sabe es que solamente lo ve esforzarse día con día con el propósito de encontrarla, ni a su madre como tal, sino que a un viejo amigo que vivía con él en su aldea. Ella sabe a quién se refiere, es obvio, al caballo Carballo. No, obvio no, se refiere a ella. Y a pesar de que lo ve esforzarse día tras día, no le dice ni mierda. Terrorista. Hasta el puro final, porque es obligada por la princesa esta. Hija de la gran puta. Roxy me parece más recta. Cuando visitamos su aldea ya entendemos en parte el porqué. Es una adulta, aunque parezca una adolescente en pleno desarrollo. Japón. Liberando al espectador de todas sus angustias morales. Ella cumplió su rol como maestra de Rudy y una vez lo hizo se despidió porque al igual que el resto de personajes de la obra, tiene una vida y cosas que hacer. Me gusta que simplemente se haya ido y que sin embargo mantenga contacto por medio de cartas que se envían cada tanto tiempo. Además, vemos muchos de sus problemas personales y cosas que la atemorizan. Profundizamos en esto en el arco de la aldea de los peliazules. Es la que ayudó a Rudeus con su fobia al exterior y después del accidente se puso manos a la obra a buscar a Rudeus y ver si estaba bien. Aparte que se más entretenida de tener en pantalla siempre. Ejemplo, en todos los momentos que acompañamos a Roxy y ella es el foco de la pantalla. Yo personalmente no tengo problemas. Es divertido desde que iba con el enano y la ninfómana, como cuando nos muestran su reconciliación con su familia. Es bastante bonito. Sin embargo, todas las partes donde acompañamos a Sylvie en el castillo y todo lo que le pasa, me quería pegar un tiro, fue aburridísimo. Todo se movía lento y los personajes no tenían el carisma que se manejaban en el grupo de búsqueda, con muchas situaciones divertidas. Todo esto es algo que no pasó en el arco del castillo. Además de que si hablamos de lo que cada una le dejó de obsequio a Rudeus, tenemos por un lado un collar cochino que me obligaron a mí a hacer en el colegio en clase de bisutería, un palo con una bola y una reliquia eclesiástica sobre la que se fundarían religiones enteras dedicadas a desvelar los secretos del universo. Sé que alguien podría decir que no se la regaló, que Rudy se la robó. Mi respuesta ante eso sería que sí se la regaló, pero que ella no se ha dado cuenta. Amén, hermanos. Amén. Hablando de los calzones de Roxy, también quiero abrir el diálogo en el tema del fanservice que maneja Mushoku Tensei. Y es que estoy harto de que se trate de comparar a Mushoku Tensei con otra clase de isekais con una exposición del fanservice pues indigesta. En Mushoku cada una de estas escenas subidas de tono tiene una intención que va más allá de simplemente mostrar a la mona china desnuda o de ser un simple chiste de mierda. Oh no, me caigo con las manos abiertas sobre tu pecho. No, yo me caigo con la boca abierta directa hacia tu pelo. En Mushoku cada una de estas escenas tiene un significado y hay un porqué detrás. Esto se vuelve mucho más obvio en la última temporada, donde la disfunción eréctil de Rudeus pues es el núcleo de la historia, pero antes es lo mismo. La escena en la que Rudeus le quita la ropa a Sylvie ya vimos que ayudó a entablar esa primera relación entre Rudeus y Paul, donde éste le podría dar consejos de padre, o sea, sirve como vector para desarrollarnos a otros personajes. La mítica escena de Roxy tocándose afuera de la habitación de Paul y Zenith nos mostraría cómo los personajes de cierta manera son humanos, y soy plenamente consciente que suena como la peor excusa del mundo, pero de cierta manera sería de nuevo una introducción a algo que tomaría mucha más relevancia en la trama, como lo es el hecho de que Lilia está embarazada de Paul. Claro, la casa es pequeña y todo se escucha. Ellos están solos ahí, y como lo dice el mismo personaje, ella también tiene necesidades, y Paul pues es débil, pobre muchacho. No se puede negar el hecho de que Paul sea infiel o un mujeriego, es algo que nutre demasiado al personaje, lo hace ver más humano al tener esos errores. También nace la hermanita pelirroja, personajazo. De cierta manera todo está conectado, y al menos así es como lo veo yo. Yo personalmente siento que ya meter en ese mood al espectador de que va a ser una serie más adulta ya ayuda a dar pie a todo esto. Además de que la obra pues es la historia de Rudeus. El personaje ya está ligado de manera casi intrínseca a estas cosas. Es la primera vez que vio algo parecido, de hecho. Claro que es un punto de inflexión en sí mismo. Toda la trama del inicio es igual. Si bien muchos desembocan en momentos cómicos como con Roxy, tiene una razón de ser. Ella misma luego cuenta cómo en realidad es una maldición. Además de que la situación sí es graciosa, viejo. Por un lado ella está fornicando todo el día y en el cuarto al lado está Rudeus siendo víctima de una de las mayores desgracias de un hombre. El fanservice por sí mismo no es malo. Esta es una herramienta que puede ser usada de mil formas para ayudar a expresar. Mi problema con este es cuando se nota que está puesto en la obra por rascar algo de plata, ¿saben? En Mushoku nos ayuda a saber cuáles van a ser los tintes de la obra y de cierta manera le da esa madurez que la propia obra ocupa. La obra no sería lo mismo sin el hecho de que Rudeus pues es un degenerado. Esto es algo que el anime ocupa para poder expresar mejor ese sentimiento de asco
asco hacia el personaje, que es lo que la misma busca. Yo de corazón no entiendo por qué hay gente que de verdad le molesta esto. Es ficción. ¿A quién carajo le importa? La obra es creada para un público adulto y así se deja ver. Me recuerda bastante a la cantidad de escenas subidas de tono que hay en Game of Thrones, por ejemplo. ¿Ustedes creen que en los libros de Martin había tanto? Ni de cerca. Pero fue un golpe duro de HBO para denotar sus intenciones, advertir que era algo que simplemente no era creado para niños. En Mushoku es más de lo mismo incluso. Mushoku Tensei es una obra que está hecha con demasiado amor. La historia me parece que es de las mejores que recuerdo fácilmente y si me preguntan a mí, yo digo que sí, es una completa obra maestra. Fue un claro punto de inflexión en toda la industria. Es el claro representante de un género. Es una obra compleja con uno de los mejores elencos de personajes, el mejor world building que recuerdo y un gran mensaje que seguro va a conectar con muchas personas. Y es una historia simplemente maravillosa. Hice este video porque ya estamos en la cuarta temporada. Bueno, de nuevo, segunda parte de segunda. Hijos de puta. Quise hacer esto para ver si cambia algo en mi pensamiento por la misma y de cierta manera es para marcar mis pensamientos antes y después de esta temporada que ya está al aire. Espero que les haya gustado el video, se cuidan y adiós.